Buenos días, compañero y profesor. En el día de hoy, mi compañero Julián Soto Rivero, José Ángel Silva Licona y mi persona, Juan Díaz Flores Calderón, les vamos a presentar el tema de acotamiento. En primer lugar, el acotamiento o acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto o pieza. Esto siguiendo un conjunto de reglas y lineamientos que conforman un conjunto de normas que permiten el correcto dimensionamiento de la pieza o objeto para luego tener de igual manera un correcto proceso de fabricación de la misma. Varias fuentes indican que el acotamiento en el dibujo técnico es una de las partes más complejas y tardadas, por lo que necesita tener en claro todo el conjunto de normas que la acotación conlleva, para qué se va a utilizar el dibujo como tal y los materiales y máquinas que se van a usar en el proceso de fabricación. Para el correcto acotamiento hay una serie de normas, como he dicho, y les voy a mencionar algunas de ellas. En primer lugar tenemos que una cota solo se indicará una vez en el dibujo, salvo que sea indispensable repetirla, ya que si se pone más de una vez estaría siendo redundante. En esta imagen que vemos aquí, estos tres elementos forman parte de una misma pieza, en diferentes vistas, claro está. Para la primera norma podemos tomar como ejemplo esta de contorno verde, en donde vemos que esta cota de aquí, que tiene como medida 70 unidades, no se repite en la parte de arriba, puesto que se entiende que tiene la misma medida que esta cota que ya estaba acá puesta. Como segundo, tenemos que las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. Se puede tomar como ejemplo la misma imagen, donde se ve que para la misma pieza hay diferentes vistas que expresan más claramente cada una de sus medidas. O por ejemplo, en esta vista de aquí, que sería la vista superior, hay una medida que no aparece en la vista isométrica. Como tercero, tenemos que no se acotará sobre aristas ocultas, salvo que con ello se eviten vistas adicionales. En este caso, podemos ver cómo las aristas que estoy señalando en la pieza roja, que está en contorno oculto, no se acotan, puesto que acotarlas significaría interrumpir las líneas de dibujo, y eso está en contra de las normas de acotación. Como cuarto, tenemos que no se debe omitir ninguna cota. Esto se refiere a que se deben poner todas y cada una de las cotas y medidas de manera que la figura quede completamente definida, así como se puede ver en esta pieza de aquí. Como quinto, tenemos que las cotas se situarán por el exterior de la pieza y se omitirá situarlas por dentro en caso de que no se pierda la claridad del dibujo. Aquí en esta pieza podemos observar que una parte de las cotas están por la parte de afuera y una por la parte de adentro, acotando este pequeño elemento de aquí. Se puede ver que las líneas de cota no interrumpen ninguna línea de dibujo ni coinciden con las mismas, no quitándole claridad a la pieza y acotando correctamente el objeto o elemento que está dentro de la misma. Como sexto, sí, tenemos que las líneas no deben coincidir con las líneas de dibujo. Las líneas de cota no deben coincidir con las líneas de dibujo. Como podemos observar en esta imagen, que es un ejemplo de cómo no deberían ir. Vemos que esta gota que está de rojo coincide con la línea de dibujo, y eso no puede ser. De la misma manera que esta que estoy señalando, y que esta que coincide con la línea del centro de la circunferencia. La manera correcta sería de esta manera, en donde se respeta la línea de dibujo, con la intención se coloca la cota correctamente. En el caso de la circunferencia, se acota de esta manera, quedando a 45 grados de las líneas de centro. Como séptimo, tenemos que todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades, o en caso de que tengan otras unidades, se expresará claramente a continuación de la cota. Esto para evitar confusiones a la hora de la fabricación de la pieza, puesto que si, por ejemplo, en una parte de la pieza
o la mayoría de las cotas están en unidades de centímetros y una de las cotas se miden en unidades de milímetros, creará confusiones a la hora de hacer la pieza y es posible que se cree mal o que se hagan gastos innecesarios. Como octavo, tenemos que las cotas se distribuirán teniendo en cuenta ciertos criterios de orden, claridad y estética. Esto significa que las cotas no se pueden poner al azar. Las cotas tienen que llevar cierto orden, como en este caso, que se hacen en paralelo con respecto, o como apoyadas sobre una misma línea de extensión, están las diferentes cotas, las diferentes medidas en paralelo, como se puede apreciar en este dibujo. Existen otras maneras de acotación, pero se mirará más adelante. Como noveno, tenemos que las cotas relacionadas con el diámetro y profundidad de un agujero se indicarán sobre la misma vista. Aquí en esta imagen podemos apreciar que este sólido de aquí, como una especie de sólido que tiene cilindro sobre cilindro, y se indican sus acotamientos sobre una misma vista. Como se puede apreciar aquí, este que estoy señalando se acota de la siguiente manera, con ese símbolo, esa especie de símbolo que es como un círculo con una línea cruzada que representa el diámetro seguido de su respectiva medida. Así se hace con cada uno de los cilindros para evitar confusiones. Se hace desde esta vista y no desde, por ejemplo, una vista superior, por decirlo así, porque se vería de la siguiente manera: círculos dentro de círculos, y no permiten acotarlos correctamente si son más de dos, porque como se ve aquí, si intentas acotar este círculo que estoy intentando señalar aquí, coincidiría o con las líneas de centro de la circunferencia o con las líneas de cota que se habían utilizado anteriormente, por lo que es necesario acotarlo desde la otra vista, desde la vista que había mostrado anteriormente. Los elementos que intervienen en la acotación. Como observamos en la imagen, es en el proceso de acotación de un dibujo, además de la cifra de la cota, intervienen líneas y también los símbolos, que varían según las características de las piezas y del elemento al acotar. Todas las líneas que intervienen en la acotación se realizan con el espesor más fino de la serie utilizada. Los elementos básicos que intervienen en la acotación son los siguientes. El primer elemento son las líneas de la cota. Uno de los elementos básicos que intervienen en la acotación son las líneas de las cotas. Esta es una línea fina la cual es paralela a la superficie a medir o bien perpendiculares a las aristas del cuerpo o a las líneas auxiliares de la cota. Además, sirven para soportar las medidas y encima de ella colocaremos las cifras que indican las dimensiones de esa medida. Otro de los elementos que intervienen son las cifras de la cota. Es un número que indica la magnitud. Esta se sitúa centrada a la línea de la cota. El número que marca la medida tiene que ser claro para que no exista la posibilidad de error. Además, también tiene que estar apoyado sobre la línea de la cota y rotulado. Esto nos sirve con la escritura normal, así como observamos en la siguiente imagen. También existe el símbolo final de la cota. Las líneas de la cota serán determinadas en sus extremos por un símbolo, que podrá ser una punta de flecha, un pequeño trazo oblicuo a 45 grados o un pequeño círculo, así como observamos en la siguiente imagen. Por otro lado, también tenemos las líneas auxiliares de la cota. Son líneas que parten del dibujo de forma perpendicular a la superficie a acotar y limitan la longitud de las líneas de la cota. Estas deben sobresalir ligeramente de las líneas de la cota y aproximadamente a 2 milímetros. Excepcionalmente, como veremos posteriormente, pueden dibujarse a 60 grados respecto a las líneas de la cota, así como se muestra en la siguiente imagen, resaltadas de azul. También podemos encontrarnos con las líneas de referencia de la cota. Estas sirven para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos, mediante una línea que une el texto a la pieza.
Las líneas de referencia terminarán en una flecha cuando acabe en un contorno de la pieza, en un punto cuando acabe en el interior de la pieza, sin flecha ni punto cuando acabe en otra línea, y pues también la parte de la línea de referencia donde se rotula el texto se dibujará paralelamente al dibujo o al elemento al acotar. Si este no queda bien definido, se dibujará horizontalmente o sin línea de apoyo para el texto, así como se muestra en la siguiente imagen. Y por último tenemos el elemento del símbolo. En ocasiones a la cifra de la cota le acompaña un símbolo indicativo de características formales de la pieza, que simplifican su acotación y en ocasiones permite reducir el número de vistas necesarias para definir la pieza. Los símbolos más usables, más utilizados son el símbolo del diámetro, que es el primero que se muestra ahí, el símbolo del cuadrado, la R, que es el símbolo de radio. Tenemos también el símbolo de radio de una esfera y por último el símbolo de diámetro de una esfera, que son los siguientes. Entonces recordemos que la línea de las cotas nos sirve para soportar. Las cifras tienen que ser paralelas a la superficie en la que se mide. La primera línea de la cota debe estar en unos 8 milímetros, mientras que el resto tiene que estar en 5 milímetros. La línea auxiliar de la cota elimina la línea de la cota y esta debe ser perpendicular a la superficie a medir. Excepcionalmente puede ser inclinada a unos 60 grados. Debe sobresalir de la línea de la cota unos 2 o 3 milímetros. La cifra de cota, ese es el número que nos marca la medida de una superficie y debe ser sobre la línea de la cota y tener una altura entre 3 y 4 milímetros. Bueno, la línea de referencia sirve para colocar un valor dimensional o una nota explicativa del dibujo de una pieza. Clasificación de las cotas. Existen diferentes criterios para clasificar las cotas de un dibujo. Entre las más idóneas para su utilización en el dibujo técnico son: primero, en función de su importancia; segundo, en función de su contenido en el plano. Para determinar las cotas en función de su importancia, es preciso conocer el mecanismo al que pertenece, el lugar que ocupa, sus condiciones de montaje dentro del conjunto, superficies contiguas de contacto, así como los posibles movimientos que puede realizar esta misma. Las cotas en función de su importancia se clasifican en tres. La primera, cotas funcionales. Las cotas funcionales están marcadas con la letra F mayúscula. Son aquellas cotas que son esenciales para que la pieza pueda cumplir la función para la que ha sido diseñada. Las indicaremos de forma directa, es decir, sin hacerlas depender de otra cosa. Cotas no funcionales. Las cotas no funcionales están marcadas con la letra NF mayúscula. No son esenciales para el funcionamiento de la pieza, pero sirven para la definición total de la pieza y por tanto son necesarias para la construcción de la pieza. Como por ejemplo tenemos profundidad de agujeros, roscados, longitud de tuerca, longitudes o diámetros, etc. Cotas auxiliares. Las cotas auxiliares, que están marcadas con la abreviatura auxiliar AUX o cotas de forma, son las que presentan las medidas exteriores e interiores de una pieza. Son necesarias para la fabricación o verificación de la pieza y pueden deducirse de otras cotas. Como se ve en la imagen, hay una cota auxiliar para presentar las medidas y se necesita para la fabricación de la pieza. Hay dos cotas que no son funcionales, que definen la pieza, y una funcional que está indicada de forma directa. Ahora, para determinar las cotas en función de su contenido en el plano, se clasifican en dos. Cotas de dimensión. Las cotas de dimensión, que están marcadas con la letra D mayúscula,
son aquellas que nos indican el tamaño de los elementos representados en el dibujo. Tenemos como ejemplo diámetros de agujeros, anchos de la pieza, etc. Segundo, cotas de situación. Las cotas de situación están marcadas por la letra S mayúscula y son las que determinan la posición de los elementos de la pieza. Como vemos en la imagen, hay dos cotas de situación que indican la ubicación del centro de la circunferencia. Las demás cotas son de dimensión y solo indican el tamaño de las piezas. Tipos de acotaciones. Las cotas se pueden disponer de diversas maneras. Por ejemplo, cotas únicas. Se corresponde a la acotación de un único segmento, es decir, es una cota que va de un punto a otro. Cotas continuas. Se corresponde a la colocación en cadena de toda una serie de cotas, referidas cada una de ellas a un contorno distinto. Para que sea mejor su entendimiento, tomemos en cuenta una cota única y la dividimos en dos o varias partes. Ahí se forman cotas continuas. Cotas paralelas. Son las cotas que nacen de un mismo lado y que miden vértices consecutivos de un perímetro. Es decir, todas empiezan de un mismo vértice y son paralelas, pero miden diferentes distancias. Cotas al origen. Parten de un origen común en la línea de cota. Se indica mediante flechas a 90 y las cifras pueden colocarse horizontalmente o verticalmente. Cotas angulares. Obviamente, como dice su nombre, son aquellas cotas que miden ángulos. Cotas radiales. Son cotas que miden radios de una circunferencia. Y cotas diametrales, que son aquellas que miden el diámetro de una circunferencia. En la imagen podemos apreciar dos cotas únicas que corresponden a un segmento cada una. Dos cotas distintas que están colocadas en cadena y cada una se refiere a un contorno distinto. Tres cotas paralelas que miden diferentes distancias, que nacen de un mismo punto pero que miden vértices consecutivos diferentes. Una angular para medir el ángulo, una radial y una diametral que mide respectivamente un radio y un diámetro.